Bueno, con Mauro ayer especulábamos mucho respecto de qué pudo haber pasado con este joven, este chico estudiante, jugador de rugby, que estaba con un amigo en un auto que no era de ellos, cuando otro vehículo se acerca a la estación de servicio y finalmente se produce esta persecución y el disparo posterior. ¿Efectivamente lo confundieron con otro, Mauro? Sí, está avanzando la investigación en ese sentido. Cuesta entenderlo, cuesta creerlo, pero la hipótesis principal que tiene el fiscal Marcelo Martini y la DDI de La Plata es que a Juan Pedro Tuculet lo mataron por error, en una venganza, por error, con víctima equivocada, con auto equivocado, o sea, todo equivocado por parte de los criminales. Todas esas coincidencias para que ocurriera ese hecho, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, hicimos una síntesis del caso para que la gente entienda de qué estamos hablando, interpretar quiénes son los acusados, cómo se llega a ellos y cuál es la hipótesis de la Fiscalía. Los detenidos son Pablo Sebastián Arriarán, Matías Arriarán, su hermano, y Manuel Laborda, amigo de Matías. Manuel tiene 18 Estos son los detenidos. Sí, los hermanos son dueños de un taller mecánico. Ahora les cuento cómo se llega a ellos. A ver. ¿Qué es lo que presume la Fiscalía? Los hermanos, como te decía, son dueños de un taller mecánico y presten atención, el jueves los dueños del taller mecánico, que ahora están presos por el homicidio de Juan Pedro, recibieron un ataque en su local, les quisieron prender fuego el local, el taller, no se sabe el motivo, por qué otro grupo los ataca. ¿Cómo se movía ese grupo? En un auto Fiat Uno de color blanco, que es el mismo auto, la misma característica que el auto en el que Juan Pedro Tuculet con un amigo fueron a la estación de servicio de Villa Elisa a cargar nafta y a comprar hielo y gaseosas en el marco de una fiesta. No era el auto de Juan Pedro, era de otra persona, de un tercero, pero ¿qué pasó en esa estación de servicio? Llegaron los dueños del taller mecánico con un amigo, vieron un auto Fiat Uno color blanco similar al que habían visto el día que les quisieron prender fuego el taller mecánico, pensaron que eran los atacantes y así como lo escuchan según la investigación oficial, patearon el coche de Juan Pedro Tuculet. Juan Pedro se asustó pensando que lo querían robar o que lo querían atacar por cualquier otro motivo que él desconocía, puso marcha atrás, escapó 6 cuadras, este grupo criminal lo siguió y lo mataron a balazos. Un tiro que pega un rebote, como decíamos ayer, y le termina pegando a Juan Pedro y lo mata. Juan Pedro era ajeno a todo. No es como se pensó en un principio, que en realidad el ataque era para el dueño del auto donde iba Juan Pedro. Era para otro auto, para otros ocupantes y no para ninguno de ellos. Juan Pedro era ajeno, el auto de los acusados fue abandonado en Aeroparque, es un Fiat Uno de color bordó, y la clave para llegar a concluir todo esto, ustedes preguntarán cómo hizo la justicia y la policía para entender y deducir todo esto, aparecieron testigos de identidad reservada, muy cuestionados a veces, porque algunos interpretan que no es una prueba sólida, seria. El fiscal les tomó declaración él en persona y todo lo que dijeron se concretó. Por ejemplo, los testigos dijeron, eran tal, tal y tal, pero tal dejó el auto abandonado en Aeroparque. Fueron a Aeroparque, era el coche que se ve en el video. Es decir, los dichos de los testigos de identidad reservada se fueron corroborando con los indicios que tiene el expediente. La verdad, yo no conozco un caso con esta increíble o fatídica coincidencia, ¿no? De que van a buscar... ¿Tienen antecedentes policiales? Sí, 2 de ellos sí por comercio de estupefacientes. Habrá que ver por qué les quisieron prender el taller mecánico, prender fuego el taller mecánico el jueves pasado. Ahora, piensen en el escenario que estamos hablando. Dueños de un taller mecánico ven que un Fiat Uno blanco bajan 3 ocupantes para prender fuego el taller. En una interna de ellos que no sabemos el motivo, por qué se pelearon. Si es droga, si es droga, si es una cuestión vinculada a la actividad comercial. Se van los ocupantes del Fiat Uno blanco. Los dueños del taller se quedan con la necesidad de una venganza o de tomar una represalia. Van el sábado, 48 horas después, a una estación de servicio que queda muy cerquita del taller mecánico. Los tipos se cruzaban con cualquier Fiat Uno, exactamente, eso quería llegar. En esa locura estaba. Cualquiera que tuviese un Fiat Uno de color blanco y se moviera en esa zona podía ser una víctima más de estos 3 asesinos. Una cosa insólita. Por eso digo, no hay un caso que yo registre en mi cabeza con este correlato. Muchos dudan de esta versión oficial, te dicen, pero ¿te parece? ¿No es descabellado que se equivoquen de víctimas, se equivoquen de autos, se equivoquen de chicos? Bueno, me decía ayer un playero, estuve en la estación de servicio donde empezó la historia, que no quiso dar la cara porque están súper asustados, me decía, cuando se cruzan los 2 coches en la estación de servicio, está parado el auto de Juan Pedro, este Fiat Uno blanco que manejaba Juan Pedro, que era de un amigo, que no tiene nada que ver con la historia, y de frente aparece el Fiat Uno bordó, el Fiat Duna bordó. Los ocupantes del Fiat Duna se bajan
decididos a matar a los ocupantes del Fiat Uno blanco. Primero les patean la puerta del coche. Juan Pedro se queda como atónito sin saber por qué lo están atacando. Él no sabía quiénes eran las otras 3 personas que lo atacaban ni por qué lo estaban atacando. Del miedo, pensando que lo quieren o patotear o asaltar o convocar una pelea, mete marcha atrás, se escapa 6 cuadras y ahí le pegan el tiro, además, ¿no? Como si fuera en esta trama siniestra, con un rebote, ¿no? Que lo termina matando. Están detenidos, los va a indagar hoy el fiscal Marcelo Martini, a los hermanos, que son dueños del taller mecánico, y al amigo. ¿Será esta la hipótesis final? Ayer dijimos la que... versión que manifiestan los hermanos, hay los 3 detenidos. Sí, ¿no? Los hermanos no declararon, van a declarar hoy, vamos a ver qué dicen, pero los testigos de identidad reservada cuentan toda esta historia que empieza a tener su correlato cuando van al aeroparque. Además la torpeza, ¿no? El auto que utilizan para cometer la emboscada y matar a Juan Pedro, equivocándose de víctima, equivocándose de auto, lo dejan abandonado en el estacionamiento del Aeroparque Metropolitano. Seguramente va a haber hasta registros fílmicos, visuales de ellos entrando al lugar. Y el auto que usan, vos fijate el delirio de toda la historia, en caso de ser cierta toda esta hipótesis que cuenta la policía y la justicia, el auto era de un cliente del taller mecánico. O sea, usaron el auto de un cliente del taller mecánico para cometer una emboscada criminal y matar por error a un pibe que era ajeno totalmente a esta historia de venganza. Los testigos de identidad reservada no fueron testigos circunstanciales que estaban en el lugar. ¿Serán testigos que tienen algún otro tipo de relación con los detenidos? Yo lo sé, pero sí. Porque si saben que el auto lo dejaron en el aeropuerto. Saben todo. Imagínate en La Plata. ¿Quién conoce todo de alguien en general? ¿Quién sabe la actividad de alguien en general? Alguien muy cercano. Y los testigos que declararon es gente muy cercana a los acusados que dieron todos los datos puntuales. Dato por dato fueron diciendo, vayan acá, el detenido es este, el sospechoso es este, el hermano estuvo con este. El arma es otro misterio de esta historia. Todavía no fue localizada en los allanamientos que se hicieron. Por eso empieza a tomar cierto sentido, pero es un sentido que si uno lo charla, como estamos nosotros charlándolo, dice, ¿tanta locura? Digo, no tuvieron tiempo de bajarse y mirar bien si la persona que estaba del otro lado era o no la persona que buscaban, o en realidad, como decía Claudio, cualquier Fiat Uno blanco que encontraran a 20 cuadras del taller mecánico era el objetivo del ataque criminal. Un desastre hicieron, le arruinaron la vida a la familia de este pibe, lo mataron a este pibe como un perro, y además ahora hay que ver si la justicia logra cerrar la prueba para llevarlos a juicio y eventualmente para una condena por el delito de homicidio. En principio la figura es homicidio simple, la figura que tiene el fiscal Marcelo Martini. Yo no registro un caso así. Por eso cuesta entenderlo. Desde la lógica, te equivocás de auto, te equivocás de víctima, te equivocás de todo, bueno, pasó. Para la justicia pasó. Qué bárbaro, terrible. Gracias, Mauro.